por eso estamos saltando. Nosotros deberíamos leer casi exclusivamente el Evangelio de Juan para ver el testimonio acerca de la condena de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos tenido que estar saltando de uno hacia otro porque realmente ninguno lo tiene completo. Y es una especie como de rompecabezas. Esta última parte lo vamos a ver en 3 estadios diferentes, porque tenemos que irnos a un evangelio y después irnos a otro y completar. Así que vamos a ver, le prometo que para la semana que viene les voy a traer el resumen de dónde se lee cada cosa de la que hemos visto. Empezamos leyendo el libro de Juan, ¿verdad? Después pasamos al libro de Marcos, después pasamos al libro de Lucas, volvimos al libro de Juan. Entonces lo leímos en Lucas, esto de Herodes, que es el único que lo narra. Búsquenlo en los otros evangelios y no se habla de esa ponencia de nuestro Señor Jesucristo ante Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. Posteriormente, entonces volveremos de nuevo a Juan y pasaremos de nuevo, por primera vez pasaremos a Mateo, para entonces cuadrar todo el panorama, para que tengamos una idea completa de lo que estamos narrando en esta oportunidad. Ok, pero ya sabemos perfectamente por dónde van los tiros. Lo último que leímos, y podemos leerlo de nuevo, se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a Lucas, capítulo 23, y ahí arrancamos de nuevo. Lucas, aunque es la narración más larga de este segmento, Lucas, capítulo 23, es la narración más larga. A partir del versículo 6, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Le había dicho la semana pasada, y creo que me estuvo tratando de corregir mi hermano José, que a la muerte de Herodes el Grande, o Herodes I, le sucedieron 4, yo no estoy claro, le vuelvo a repetir, porque lo he estudiado geográficamente, lo he estudiado cronológicamente, y no me cuadra. Pero él se llama tetrarquía, porque eran 4 reyes diferentes, ¿verdad? Entonces, el rey que estaba en el sur, que es donde está Jerusalén, donde está Berseba, donde está Benjamín, el rey que estaba en el sur, de los hijos de Herodes, que eran como 15, se llamaba Felipe. Felipe era el esposo de Herodías, el primer esposo de Herodías, que el tetrarca Herodes Antipas se quedó finalmente con su esposa, y fue, en términos generales, fue el motivo de que le cortaran la cabeza a Juan, porque Juan vivía diciéndole a Herodes Antipas, al hijo de Herodes el Grande, vivía diciéndole que no le era lícito casarse con la mujer de su hermano, porque estaba precisamente mal, bien puesto en la palabra, en el libro de Deuteronomio. Entonces no se debía casar con el esposo de la hermana, con la esposa de su hermano. Pero Herodes no le hizo caso y finalmente se casó con Herodías, que era hija de un hermano de Herodes el Grande, que eran de Idumea, que eso queda lo que hoy es Jordania, justo después que cruzan el río Jordán. Entonces, en la parte de abajo estaba Herodes, estaba Felipe. En la parte del medio estaba la última esposa de Herodes. Y en la parte norte, lo que era Galilea, ahí estaba su hermano Herodes Antipas, o el tetrarca, o vamos a llamarle el tetrarca solamente. Herodes el tetrarca, para no confundirnos, porque prácticamente todos se llamaban Herodes. De hecho, el rey que sustituyó a Herodes se llamaba
Herodes Agripa, que es al que le habla Pablo. Entonces, para que no se confunda, no mencionamos la palabra Herodes y dejamos a Herodes como Herodes el grandote, el grande, el que hizo el templo, Herodes el que construyó un paquete de cosas, y nos quedamos solamente con Herodes Antipas. Una de las obras más grandes de Antipas es hacer la ciudad de Tiberíades. La ciudad de Tiberias era el César, o sea, es una especie de congraciarse con los Césares, cuando este muchacho, Herodes I, produce una ciudad ribereña, grande, como una especie, para que lo vean así, como Feria de la Paz de Trujillo, ¿verdad? Trujillo, para congraciarse en algo con los norteamericanos, crea una ciudad satélite muy lejos de la ciudad de Santo Domingo, porque había que irse a varios kilómetros cuando la ciudad era pequeñita, la ciudad no pasaba de La Gómez. Lo hizo en la feria, ya lejísimo. Entonces, de la misma manera, el tetrarca hace una ciudad en la costa, en Galilea, pero pegado al Mediterráneo, para congraciarse también con los romanos, y le pone a esa ciudad el nombre de Tiberias, y se llama Tiberíades. Esa es una de las cosas más grandes que hizo Tiberíades, entonces, que hizo el tetrarca. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. Dice el versículo 9 que le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Versículo 12 acabo de leer. Ya entonces eso redondea. El único problema de esto, si hay algún problema, es que esa narración solamente la hace Lucas. Si se van a Marcos, no aparece. En Mateo, no aparece. En Juan, no aparece. Entonces, por eso tenemos que ir escarbando todos los relatos y viendo dónde entra cada cosa. Entonces, por eso sabemos que hasta este punto, y era lo último que le dije la semana pasada, hasta este punto sabemos que el Señor no había sido maltratado. Solamente la bofetada que probablemente le rompió la boca, que le dio uno de los guardaespaldas de Anás en la primera entrevista que tuvo con el sumo sacerdote. Eso fue lo único hasta este momento de alguna repercusión en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que había pasado, pero ahí vemos también que el Señor le devolvió a Herodes, pero no lo devolvió vestido con las mismas vestiduras con las que él se había ido del pretorio, sino que vemos claramente que para escarnecerlo, para hacer burla de él, lo envió con sus ropas, las ropas de un rey. Entonces, por eso deducimos, o yo deduzco, o algunos comentaristas deducen, que el maltrato a nuestro Señor por parte de los guardias romanos a partir de ese momento, que no se lo hicieron en la primera parte, es precisamente porque él llega donde Herodes en la condición de un rey. Salió como un preso amarrado para la casa de Herodes y regresa de la casa de Herodes, pero regresa vestido con regias vestiduras, para usar las mismas palabras que usa Lucas aquí. Entonces, ¿qué pasa a partir de que él regresa a donde Pilato? Ahora Pilato tiene un problema, porque Pilato sabe que no es un reo de condenación, no debe condenarlo
porque él mismo ha dicho antes de mandarlo por Herodes, él ha dicho que no encuentra ningún problema con él. Es importante en este punto que hablemos acerca de lo que previamente había expuesto Lucas, que tampoco lo dicen los otros evangelios. Cuando el Señor llega a donde Pilato, según el evangelio de Juan y según el evangelio de Mateo, lo primero que hace Pilato es que le pregunta, ¿por qué me lo traen? ¿Por qué quieren que lo juzgue? Y en el evangelio de Juan y en el evangelio de ellos, de Mateo, solamente dicen que él es un malhechor. La explicación la dimos la semana pasada porque la encontramos en el libro de Lucas. Y es el hecho de que, versículo 2 de este mismo capítulo 23, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que seduce la nación, que levanta la nación, y eso es sedición. ¿Ok? Y que prohíbe dar tributo al rey, desacato. Y que él se hace llamar a sí mismo rey, porque él dice que es el Cristo. Esas son las tres acusaciones que ellos, por la boca de Lucas, sabemos que realmente le estaban haciendo, y son acusaciones de mucho peso, son acusaciones reales, muy importantes, bastante serias. Pero entonces cuando ahora regresan, vamos a seguir leyendo en el libro de Lucas, cuando regresan al Señor a Pilato, esto es lo que sucede. Versículo 13 del libro de Lucas en el capítulo 23. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre, eso está después de Herodes, después que él viene de Herodes para me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Esa fue la acusación, ¿verdad? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Este decreto, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Esta forma de decretar de Pilato es la segunda, en este mismo libro de Lucas, es la segunda vez que él dice, no le encuentro falta, no hay problemas en él no tiene falta. Entonces aquí aparece una segunda ocasión, ya no antes de mandarlo donde Herodes, sino ahora después de mandarlo donde Herodes, donde Pilatos dice lo mismo, no he hallado, versículo 14, parte C, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y se va más lejos y dice, y ni aun Herodes, porque les remitía a él. No solamente yo no encuentro problemas con él, sino que a quien le tocaba, que es el rey de la región de donde él es, de Galilea, tampoco le encontró problema. Le soltaré, dice Lucas, le voy a soltar, dice Pilato, pero primero le voy a dar una golpeada. Porque los romanos gozaban con eso. Porque Pilato tenía esa fama de ser un abusador, una persona que se gozaba en practicar la maldad. Entonces vamos a dejarlo en el libro de Lucas hasta ahí por el momento, porque eso fue realmente lo que pasó cuando devolvieron al Señor. Ya en la cabeza de Pilato ya estaba azotarle. Él dijo, como forma de salvarlo, porque ya él estaba en confrontación con los sacerdotes y con el pueblo en general, dijo, yo no encuentro problema, Herodes tampoco encontró problema, pero está bien, yo les voy a dar una pela y lo voy a soltar, porque yo entiendo que así es como se hace justicia, decía él. Aunque
evidentemente ni siquiera era digno de la pela, pero aún así yo lo voy a hacer. Tenemos que irnos necesariamente al libro de Juan para ver qué pasó después de que Pilato lo pone a merced de las tropas, de los romanos. Vamos ahora, podemos ir tanto al libro de Mateo como al libro de Lucas, pero vamos al libro de Lucas en esta ocasión. El libro de Juan, perdón, en el de Lucas es que estamos. Es la edad. El libro de Juan, en el capítulo 18. Y vamos a retomarlo en la segunda mitad del versículo 38, que es donde podemos pensar que Pilato deja de ver a Jesús porque lo mandó y vuelve y entra donde Pilato. ¿Cuántas veces que ustedes cuenten ha tratado de salvar Pilato a nuestro Señor? ¿Cuántas ocasiones? Pero hasta ahora. Hasta ahora 2. Ok. Hasta ahora 2. Ok. La primera es que él dice, ese hombre no tiene problema, yo lo voy a soltar. Entonces, para que se resuelva el problema, lo manda donde Herodes. Ya él sabe que Herodes no le va a encontrar nada porque el problema no es un problema institucional, es un problema de corte religioso. Y Herodes, dice mi hermano Francis, no maca de ese lado. Se va entonces y vuelve, dice, cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Aquí Herodes va a intentar una tercera forma de salvación, que sería una cuarta forma, porque ya en la anterior les expliqué que una forma de salvarlo, que no era tan forma de salvarlo, era azotarlo para dejarlo libre. Sería la tercera, pero no la hemos visto, la vamos a ver en el libro de Mateo, pero no la hemos visto. Y va a intentar ahora también una cuarta forma de salvarlo. Pero esa forma era, desde el punto de vista de Pilato, era bastante lógica. Porque si yo te doy a elegir entre una manzana verde y una manzana podrida, yo espero que en tu cabeza, en automático, elija la manzana verde. O sea, para Pilato no había manera de que eligieran la manzana podrida, que era Barrabás. Entonces, Pilato calcula, si los pongo a elegir entre los dos, incluso la manera en la que él pide la elección era beneficiando a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera le dijo al nazareno, que era como lo conocía. Dijo, les libero al rey de los judíos. O sea, lo estaba diciendo en unos términos en lo que Pilatos entendía que estaba tratando de manipular a las personas para que eligieran lo que él estaba poniendo sobre la mesa. Pero esto fue quizás lo peor que él pudo hacer, porque cuando hace esto, cuando trata de alcanzar esa manipulación, él está condenando implícitamente, aun cuando nosotros si yo eligiera entre hacerlo exactamente lo que hizo Pilato, entre un asesino, un ladrón, un criminal, en una sola palabra, y una persona común, y en el momento en que yo lo hago, va a determinar
que uno se libere y el otro quede preso, yo estoy poniendo al mismo nivel a los dos. Lo estoy haciendo criminales a los dos. Y ese es el gran error de Pilato. Porque si salía absuelto, como salió Pilato, entonces el otro queda como si fuera criminal. Y ya él le había dicho que no era un criminal. Entonces, el gran error, la barrabasada, lo que se conoce como la barrabasada, el término barrabasada se aplica a la elección del pueblo. ¿Entienden? Cuando uno escucha, eso fue una barrabasada, eso fue una mala elección del pueblo. Pero realmente la barrabasada la ejecuta Pilato. Es Pilato quien comete ese error, porque está en ese momento poniendo a Jesús como si fuera otro de los criminales. Vamos para atrás, vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de este nuevo personaje que se nos presenta. Pero primero vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 28, 27. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Tenemos que leer los 4 evangelios porque hay un par de cositas ahí que son puntualmente muy necesarias para nuestra lectura. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, eso es la primera vez que está ante Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti o contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí rompemos, nos vamos para donde Herodes, volvemos para atrás. Y versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso. A veces no es bueno ser famoso. En esta ocasión, Barrabás tuvo mucha suerte al ser famoso. Pero a veces no es bueno serlo. Le voy a explicar por qué. Llamado Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Resalten eso. Sabía que por envidia lo habían entregado. Lo vamos a leer también en el libro de Marcos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no fue ella que vino y se lo dijo, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Vamos ahora al libro de Marcos. Esto para completar perfectamente todo el ambiente. Marcos capítulo 15. Este es muy importante, este evangelio. En esta narrativa de Marcos hay muchas, pero muchas cosas de una grandísima profundidad. Lo tomamos en el versículo 6 de este capítulo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen.
Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Dice Orígenes, cerca del año 245, uno de los padres de la iglesia. Esto es quizás meter un ruido en la narrativa, pero hay que decirlo, porque son de las cosas que uno encuentra que aportan. Siempre lo que uno encuentra aporta algo, pero no hay evidencia escrita de eso. Hay 3 testimonios básicamente. El testimonio de Orígenes. Orígenes es uno de los más respetados padres de la iglesia y tiene varios libros muy interesantes. Le dije que está entre el 180 y el 260 de nuestra era. O sea, 170 años después de la crucifixión de nuestro Señor. Dice Orígenes que él leyó manuscritos originales en los que el nombre de Barrabás estaba precedido por el nombre de Jesús. Y eso explica por qué Pilato, cada vez que se va a referir a nuestro Señor, no se refiere solamente como Jesús y no usa Jesús el Nazareno, sino Jesús el Cristo, como lo leímos en el libro anterior, y aquí como Jesús el Rey de los Judíos, para diferenciarlo de Jesús Barrabás, que como estaba escrito según Orígenes en este libro de Marcos, en los originales que él pudo leer. Hay una serie de teorías y cosas que dicen, bueno, puede ser por 3 cosas. O que el copista se equivocó y para no confundirse le quitó Jesús, se lo quitó y nada más pone Barrabás. O que era muy evidente que podía haber una contradicción, entonces le quitamos el Jesús y nos vamos con él. Pero en el Evangelio de Nicodemo, que es del año 400 y pico ya, un evangelio mucho más viejo, mucho más joven para nosotros, pero mucho más adelantado y no tiene esa credibilidad. En las notas al margen de ese evangelio, en lo que se llaman las notas de calzada, en esas notas aparece el nombre de Jesús Barrabás. Y eso, como les dije, quizás no, pero hay que mencionarlo. Pero no tengo asidero bíblico o no tenemos hasta el momento ningún manuscrito que sea anterior a los de el Codex Sinaiticus. A propósito, le comentaba a mi hermano Michael que el manuscrito más viejo que se ha encontrado de los evangelios es un manuscrito que apenas tiene 2 páginas. ¿Y saben qué tienen esas 2 páginas? El libro de Juan en el capítulo 18. Exactamente lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy. Es el manuscrito más viejo que hay. Después de ahí viene el Codex Sinaiticus, que tiene casi 260 años, que está completo, y después viene el Codex Vaticano, que tiene un poquito más de 280 años. Pero eso es lo que hay. Entonces, miren qué interesante lo que nos narra acá. ¿Alguien se dio cuenta de quién es Barrabás? Dice que Barrabás, el libro, lo voy a leer de nuevo, el libro de Marcos. Pongan la atención para que ustedes vean 2 cositas que hay ahí. Pongan la atención. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta.
Barrabás estaba preso solo. No. Y estaba preso porque él mató a alguien. Pero él solo lo mató. Entonces por eso yo te digo que es un problema ser famoso. A Barrabás pudieron haberlo matado de la mejor manera, porque él no estaba preso por eso él solo. Los dos compañeros, los diversos compañeros de él, muy probablemente dos, por lo que más adelante nosotros sabemos que pasó. Nuestro Señor fue crucificado con dos más, ¿verdad? Y esos dos muy probablemente habían sido crucificados por sedición o por homicidio, igualito que Barrabás. Y aquí había, según dice Marcos, y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros. Lógicamente aquí en el libro de Marcos nos dice que eran dos. Con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Pero como Barrabás era el más famoso de los compañeros que estaban presos, a él fue que Pilato agarró para ponerlo frente al Señor. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato les respondió diciendo, oigan qué bien, Pilato les dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Eso es maravilloso. No le da la otra alternativa. No le presenta a Barrabás. Sino, ustedes quieren que le suelte al rey de los judíos, tratando, como les dije hace un ratito, de disuadir a la multitud y con la mentalidad adelantada de Pilato, creyendo él que con eso iba a sacar de un problema a nuestro Señor, lo plantea de esta manera. Ok, ustedes quieren que le suelte uno porque es día de la fiesta. Vamos a soltarle uno. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero según leímos en el libro de Mateo, ya los sacerdotes habían hecho un trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? Versículo 20. Libro de Mateo, capítulo 27. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás. O sea, no se lee en el libro de Juan, no se lee en el libro de Marcos, sino que tenemos que ir hilando, caminando entre todos para sacar la conclusión. Es que Pilatos hace la pregunta, pero los sacerdotes y los principales se encargan de que la gente que está ahí, la multitud, pidan a Barrabás, en lo que se conoce como la barrabasada. A propósito, mencionamos a Barrabás. El nombre está claro, ¿verdad? Bar es el arameo para hijo, no el hebreo. En el hebreo es Ben. Por eso se llama Yeshua ben Yosef. O sea, Jesús, hijo de José. En arameo es Bar. Y lo vemos, por ejemplo, en Bartimeo. O sea, el hijo de Timeo. Timeo es al que Dios ayuda. Y el hijo de Timeo era ciego de nacimiento. Ciego y tenía el mismo nombre de su papá, o sea, Bartimeo. Y lo vemos en muchas otras ocasiones. Ahora mismo no lo escribí, pero en muchas ocasiones en el arameo se ve Bar, qué sé yo qué cosa, Bar. Y es hijo de. En este caso es
Bar Abba. Y Abba es padre. Barrabás es el hijo del padre. Barrabás aparece en 4 ocasiones en el Evangelio. Aparece en todos los evangelios. En cada uno de los evangelios aparece, porque la figura de Barrabás es sumamente importante. Esa figura nos dice muchísimo acerca de nosotros mismos. Y algo muy, muy destacable es el hecho de que cuando la multitud pide a Barrabás, con ello está ejecutando un indulto romano. Lo que hace Pilato es, a partir de esa liberación, es lo que se conoce como el indulto romano. Y quiero que vean la figura de Barrabás y la comparen con nosotros. Que nosotros nos veamos en la persona de Barrabás. ¿Qué es lo que significa el indulto romano? El indulto romano lo que quiere decir es que si el gobernador o el César o cualquier otra persona con capacidad de indultar le da esa salida a un preso, a un reo, es como si borrara todos los pecados o todos los crímenes que esa persona había hecho hasta ese momento. Y eso nos habla mucho de lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros sabemos que al llegar a Jesús, nosotros adquirimos una nueva vida. En el caso de Barrabás, a él le dieron una nueva vida. O sea, a él pudieron haberle probado que era ladrón, como lo vamos a ver. Pudieron haberle probado que era ladrón, asesino, sedicioso. Cada una de esas cosas no es como en el caso de República Dominicana, que usted puede ser 300 cosas y cuando te van a juzgar por una sola. En el caso de la legislación norteamericana no, porque las penas son acumulativas. Pero en el caso de la legislación romana también las penas eran acumulativas y te llevaba hasta la muerte. Entonces, en el caso específico de Barrabás, él pudo haber sido todas las cosas de las que se le acusan ahí. Sin embargo, cuando él es indultado, ya nadie puede decir que él ha cometido nada. O sea, a partir de ahí, a partir de ese indulto, si alguien le voceaba ladrón, él podía mandarlo a meter preso. Porque él tenía una nueva vida. Él había sido regenerado con ese indulto. Y eso es precisamente lo que hace Jesús con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él borra todos los decretos que han sido contra nosotros y los clava en la cruz. Entonces nosotros salimos ahora con una vida completamente nueva y nadie nos puede acusar de nada, porque todo quedó en la cuenta de Jesús. Seguimos leyendo porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar al menos esta parte de la elección de Pilato. Vamos ahora, a ver si ya terminamos acá, en el libro de Mateo, que era el que estábamos leyendo, y en el del libro de Marcos. Ya la multitud había decretado ¿queréis que os suelte, versículo 9, al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los sumos sacerdotes. Lo mismo que dice Mateo, porque conocía que por envidia era que estaban haciendo eso. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Vamos ahora rápidamente al libro de Juan para llegar exactamente
a ese mismo punto. Juan capítulo 18. Y echamos como un paso más para atrás. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ni siquiera habla, dice Jesús. Dice: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Fíjense que es muy parecido a lo que dice Lucas y a lo que dice Marcos. No menciona a Barrabás. El que menciona a Barrabás es Mateo, que lo pone en la encrucijada, pero los otros evangelios no mencionan eso. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Versículo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vamos a dejarlo ahí y en la próxima semana lo retomamos en este mismo punto. Ya como una tercera forma de librar a Jesús de la muerte, Pilato lo había mandado a flagelar, a darle los latigazos. Y ahora él lo va a traer de nuevo. Le cogieron pena. Eso lo vamos a ver la semana próxima, Dios mediante.